Muy buenos días, tardes o noches. En esta reacción ya estamos en 2023. Y como lo prometí en mi anterior video, dije que iba a reaccionar a la creepypasta de Mario 64. La verdad, viendo la miniatura, ya me da escalofríos, pero aún así reaccionaré. Empecemos. ¿De verdad creían que las historias siempre terminan en un final feliz? Hace unos días se me dio por curiosidad navegar en la red 4chan. Después de un tiempo entré en la sección de paranormal. Al principio no encontré nada interesante. A los 30 minutos de explorar encontré una conversación, donde hablaban acerca del videojuego Super Mario 64. Se me hizo muy peculiar encontrar un hilo en este apartado. Voy a dar un pequeño resumen sobre lo que trataba la conversación. Al parecer un sujeto decía tener una computadora de los años 2002. En donde le gustaba descargar juegos para no tener que comprar las videoconsolas de aquella época. Mencionaba haber descargado el Super Mario 64 junto con un emulador exclusivo para correr el juego. Algo así como jugar sin emulador. Pero al momento de iniciar la emulación el juego no respondía. Como es una persona un poco desordenada, no borro el archivo y dejo que se fuera acumulando junto con otros juegos que descargaba. Mencionó el sujeto sobre querer ser programador de videojuegos. Y por lo tanto los examinaba su estructura para comprender su funcionamiento. Tomó como pequeños proyectos revisar la programación de los juegos de su antigua computadora. Intentó emular los juegos de su vieja computadora en un ordenador moderno. Entre los juegos que traspasó se encontraba el Super Mario 64 que había descargado hace tiempo atrás. Al final descubrió que por alguna extraña razón el programa solo funcionaba con el emulador Dolphin. Aclaro que él solo es un programador aficionado más no profesional. Al final de todo decidió tener una pequeña partida. Menciona que venía con una partida en donde ya se habían recolectado las 120 estrellas. En donde descubrió cosas bastante interesantes, si así se le pudiera llamar. En todo el post el autor no mencionó nada sobre lo que había en el juego. En el post dejó un enlace de descarga que contenía el juego junto con el emulador Dolphin. No tenía nada que hacer aquel día. Descargué el archivo. Siendo honesto, no sabía que me encontraría en la partida. Me culpo de ser una persona amante de las creepypastas. Pasó por mi mente encontrarme cosas muy comunes como esas cosas del diablo de las que siempre hablan en las historias. Abrí el emulador y posteriormente el ROM del Mario 64. Me molestaba un poco que la pantalla del emulador fuese muy pequeña, y no podía cambiar ese tamaño. Al iniciar el juego tal como lo dijo el usuario, encontré una partida con las 120 estrellas recolectadas. Me dispuse a seleccionar esa partida. Al comenzar no apareció el diálogo de la princesa Peach, ni la cinemática de Lakitu flotando frente al castillo. Pero sí salió la animación donde Mario sale por las tuberías haciendo el clásico sonido. Cuando aparecí, a simple vista no se encontraba nada diferente. Seguramente me preguntarán: ¿intentaste usar el cañón para dispararte hacia el cuadro de Peach? Bueno, no lo pude hacer porque la entrada del cañón seguía cerrada. Fui hacia el cartel que se encuentra enfrente de nosotros cuando comienza nuestra partida. Este solo decía: ¿estás listo para una nueva aventura? A lo lejos pude observar dos Goombas protegiendo la entrada del castillo. Ellos no se movían. Me dirigí con ellos, pero a cierta distancia mi personaje se detuvo y comenzó una animación. La cámara comenzó a acercarse hacia los Goombas. Estos al notarme dieron un pequeño salto, girando a la dirección donde me encontraba. Sus ojos comenzaron a hacerse más grandes, mientras que al mismo tiempo los sonidos de fondo aumentaban de volumen. De pronto pude volver a tener el control de Mario. Pero los Goombas comenzaron a acercarse hacia mí muy veloz. Incluso más rápido de lo que podía mover a mi personaje. Ellos no movían sus pies y mucho menos hacían el ruido que hacen cuando corren. Solo se deslizaban hacia mí como si se tratase de una mala animación. Al instante yo salté hacia uno. Cuando salté y reboté en él, no le hacía nada de daño. Pero cuando ellos me atacaron sí me podían dañar. Al darme un golpe me quitó la mitad de vida. Al suceder esto, ellos volvieron a su lugar de inicio. Me bloqueaban la entrada. Tuve que ingeniármelas para poder deshacerme de los Goombas.
Salté hacia el lago del castillo para poder deshacerme. Al caer me percaté que en el lago se encontraba el gran pez que encuentras en el mundo de New Island. Quiero pensar que este me atacaría. Por suerte los Goombas cayeron más cerca de él. Aún así fue peculiar ver al pez comérselos. Por fin pude tener acceso a la fortaleza. Pero el audio de fondo seguía sin disminuir el volumen. Cuando entreescuché la risa de Bowser y al mismo tiempo la cámara se puso en primera persona. La intenté cambiar pero el juego me lo impedía. Me vi en la obligación de jugar con la incómoda posición. Lo primero que pude notar fue la ausencia del Toad que se encuentra en una esquina de la sala. No se escuchaba la música de fondo que había anteriormente. Tampoco se escuchaba la canción del castillo. Solo escuché las voces de fondo que se escucha en el nivel de la mansión de los Woos con un volumen un poco fuerte. Entré en la habitación de las bombas. Me llevé una impresión al ver que la pintura de las bombas no estaba. En cambio había un cuadro con un Toad y con un fondo negro. Intenté entrar a cuadro pero no pude hacerlo. Más pude hablar con él. Me dijo en un cuadro de diálogo. Ayúdanos. Bowser se volvió loco. Secuestro de nuevo a la princesa y acabó con muchos de nosotros. Y los que pusimos resistencia, nos atrapó en una parte de la mansión de los Boo. Debes ayudarnos. En ese instante de la obscuridad del cuadro apareció un Goomba parecido a los que me había encontrado hace un rato. Comenzó a llevarse arrastrando al pobre Toad mientras escuchaba cómo gritaba. Salí de la habitación. Entré en cada una de las habitaciones de la sala del castillo. Algo que tenían en común cada una de las habitaciones fue que todas no contaban con ningún cuadro. Solo se hallaba la pared. Las habían quitado del juego. Fui hacia la puerta automática de la primera planta que me lleva a la primera batalla con Bowser. Cuando me puse en la trampa que me dirige al nivel, caí en una trampa con pinchos que me quitaron toda la barra de vida. Reaparecí en la sala principal del castillo. Me apareció un cuadro de texto que decía: recuerda, si pierdes todas tus vidas, ya no regresarás. No sabía exactamente qué sucedería si perdía todas mis vidas. Claro que no quedaría mi alma atrapada en la computadora ni algo por el estilo. Tuve que tener más cuidado por donde pasaba. Cuando reaparecí, el castillo cambió de apariencia de forma leve. Comencé a ver el castillo un poco descuidado. Con un poco de grietas y unas zonas un poco despintadas. Incluso pude notar una leve alteración en la paleta de colores del juego. Decidí dirigirme hacia el sótano del castillo, antes de ir al jardín donde se encontraban los Woos. Cuando entré en el sótano había una neblina parecida a la que aparece en el nivel Cueva del Laberinto. A diferencia que esta era de color blanco. Esta igual me quitaba una parte de mi vida después de un tiempo. Tuve que hacer una expedición rápida en la zona ya que solo contaba con las monedas que se encontraban en la sala principal del castillo. Y aún no quería entrar en el jardín de los Woos. A pesar que la niebla estuviera un poco densa, pude notar que en las paredes del sótano estaban más descoloridas y tenían moho. A primera vista encontré el cuadro de Lethal Lava Land. Cuando intenté adentrarme en el cuadro solo choqué con él. Como si hubiese chocado con un muro. Pero en ese instante me apareció un video que abarcó toda la pantalla de mi ordenador. Una animación donde un Toad se encontraba justo en la trampa que te aplasta en el nivel del volcán de Lava Land. El video tenía un poco de estática. El Toad no se movía. Al transcurrir unos 5 segundos la trampa cayó, aplastando al Toad. En ningún momento escuché gritos ni un audio de fondo. Hasta este entonces la música del juego no se distorsionaba y mucho menos escuché los clásicos lamentos. Solo tenía el mismo problema de hace rato con el maldito volumen de la música. Ahora fui al cuadro de Shifting Sandland. Cuando intenté ingresar, la pared que me lleva al nivel no tenía ninguna función. Ya solo me quedaban 2 barras de vida. Salí rápido del sótano para tomar las monedas que estaban en las escaleras del castillo y regresar al sótano. Cuando bajé a la habitación que me lleva al nivel de la cueva del laberinto, la pintura que estaba en el suelo no se encontraba. Fue cambiada por el piso del cuarto. Quise hablar con el honguito que te regala una estrella. Pero estaba tirado boca abajo. No había manchas de sangre. No había cortes en su cuerpo. Solo estaba tirado allí en el suelo.
Intenté hablar con él. Me aparecía el cuadro de diálogo, pero solo me aparecían puntos que indicaban el silencio. Tuve que salir del sótano porque mi vida ya tenía menos de la mitad. Ya solo faltaba explorar la habitación de la batalla con Bowser. Al ir hacia la puerta de segundo nivel de Bowser. Al intentar entrar destelló la foto de un Toad con unos ojos bastante realistas. Al mismo tiempo se reprodució la risa de Bowser. Debo admitir que esa foto era un poco inquietante. No pude entrar a la habitación porque la puerta no abría. Ya era hora de explorar el jardín exterior. Al subir las escaleras, lo primero que pude percibir fue que no estaba el búho que te observa en el pasillo. Al entrar vi que la estrella de la fuente no estaba. Intenté destruir algunos fantasmas. Pero cuando me les acercaba un poco, estos se hacían transparentes. Y los que no lo hacían, al golpearlos no les hacía daño. Fui a la jaula que me lleva hacia la mansión Boo. Me impresioné al ver que aquí sí pude entrar al nivel. Al parecer el único de la zona que seguía activo. Al parecer no encontré nada fuera de lugar. Cuando entré a la mansión encontré que había más cantidad Boos que la que recordaba. Recordé lo que me había dicho el Toad que había visto en un principio. Empecé a buscar los Toads por toda la mansión. Fue un poco difícil buscarlos porque había demasiados adversarios. Al intentar matarlos no les causaba daño alguno a los desgraciados. Cuando llegué a la habitación donde están los ataúdes. Al entrar no estaba el ojo que está en medio de la habitación. En cambio había un fantasma de un gran tamaño con unos rostros faciales modificados. Tenía una gran sonrisa y unos ojos que me dejaron helado. Este no me agredía. Se quedaba inmóvil y dirigía su mirada hacia donde me moviera. Entré en el cuarto de los sarcófagos. Pasé a un lado de ellos para ver si estos me proporcionaban las monedas rojas. Pasé un pequeño tiempo intentando hacer eso. Por curiosidad golpeé uno. Me llevé la gran sorpresa al descubrir que este se abrió. En los ataúdes había Toads muertos. La mayoría estaban desollados. A unos les podía ver los ojos. Es un poco difícil explicar el suceso. Incluso había un Toad desollado que no tenía piernas ni brazos. Su boca estaba cocida pero tenía unos ojos muy raros. Él dirigía su vista hacia mí, y al hacerlo intentaba moverse. Esto logró alarmarme demasiado que salí de la habitación. Antes de hacerlo apareció un diálogo del Boo. Has fallado. Seguí explorando el mundo. En el sótano de la mansión no encontré nada. Literalmente no había nada en el área. No había fantasmas, no se reproducía alguna tonada ni nada. Comencé a observar el techo de la residencia y recordé el gran búho que había en la cima. Habría un búho similar al que había visto. Al subir solo encontré una llave. Fui a la habitación donde están los cuadros del nivel de la isla cambiante. En el lugar las pinturas no habían sido quitadas. Entré en el cuadro gigante. Cuando aparecí las cosas no eran gigantes. Todo se encontraba de tamaño normal. Ni gigante ni pequeño. Entré en el hueco de la pared. Al entrar la imagen volvió a tornarse en pantalla completa. Y de nuevo me mostró una animación. Desde donde estaba, a lo lejos. En la pequeña costa. Pude ver un Toad corriendo de un grupo de Goombas. En un momento ellos lo alcanzaron y comenzaron a comérselo. De nuevo la imagen disminuyó de tamaño. Unos segundos después volví a tener control de mi personaje. Fui a donde estaban ellos. Al llegar intenté aplastarlos sin tener éxito. Pero durante ese momento ellos seguían comiendo al Toad y no me prestaban atención. Cuando terminaron de comer estos voltearon hacia mí. Al verme comenzaron a crecerles los ojos. Y comenzaron a avanzar hacia mí sin mover los pies. Tengo mucha suerte que la velocidad de ellos fuese muy lenta. Continué explorando el lugar. En el momento que llegué al jardín de la montaña encontré un cartel que decía: Zona de alimentos. Y cada ocasión en la que me encontraba otro enemigo, comenzaba a seguirme. Pero dejaban de seguirme en el agua y en los bordes del mapa. Por último fui a explorar la cima de la montaña.
Cuando llegué encontré otra llave. No sabía para qué me serviría. Al tomarla Mario volvió a realizar la animación de ganar una estrella. Aparecí de nuevo en el centro del castillo. Como en la llave anterior, no salió ninguna estadística. Me dirigí al tercer piso. Al entrar vi que la habitación se encontraba como de costumbre. El reloj no se movía. Intenté entrar en él pero solo chocaba con él. Al parecer la función había sido deshabilitada. Fui hacia el túnel de Rainbow Ride. No sabía si podría adentrarme en él. Al entrar empecé a perder todas las barras de vida como si algo me estuviera dañando. Volví a caer en la zona principal del castillo. La paleta de colores de la pantalla había cambiado de forma brusca. La imagen era de una tonalidad blanca muy elevada y el resto de color negro. Para ese momento ya no se escuchaba ninguna tonada de fondo. Se podía escuchar los movimientos de Mario, pero ya no sonaba ninguna canción en el fondo. Volví a subir al tercer piso con dificultad, porque la tonalidad me dificultaba ver. Ahora quería entrar en el túnel del lado izquierdo. Era muy posible que muriera, pero quería ver qué pasaba. Volví a morir como en la situación anterior. Al reaparecer la tonalidad blanca se había elevado más de lo que ya estaba y la imagen alterada. Ya solo quedaba explorar el lugar más alto de la fortaleza. Con mucha dificultad llegué a la última puerta. Al llegar la puerta era diferente. Había una puerta con cerradura. Usé la llave que conseguí antes para abrir la puerta. Al entrar la pantalla se puso totalmente de color blanco. Comencé a escuchar la risa de Buzz, y la música inquietante de las escaleras. No podía ver nada. Mientras subía escuchaba cada vez más risas de fantasmas. Con mucho tanteo entré en el túnel para la batalla final. Al entrar escuché la risa de Bowser. El fondo del escenario era de color negro. Entré en el túnel. No. Finalmente apareció Bowser. Saltó del fondo del vacío al escenario de batalla. Era un poco abstracto. Tenía unos ojos con unas pupilas bastante grandes. En su cuerpo había varios rasguños y temblaba un poco. Mostró una estrella y en un cuadro de texto decía: ¿Sabes qué es esto? ¿De verdad crees poder ganarme esta vez? Estoy cansado de ser humillado por ti. Pero hoy se acaba todo esto. Vas a sufrir por todo lo que he pasado. La estrella desapareció. Comenzó la pelea final junto con una extraña música de fondo. No había forma de atraparlo. Hacía unos ataques que no había visto en ningún juego. Se lanzaba de espaldas como si quisiera atravesarme con sus púas. En momentos se tomaba de la cabeza y comenzaba a rugir. Con el tiempo empezaron a surgir Buzz con unos rasgos similares a los que había visto en la mansión Bull. Completar esta fase era imposible. Resistí unos 10 minutos los ataques. En un momento ya eran demasiados fantasmas y Bowser saltaba creando ondas eléctricas. Me golpearon varios Buzz y me dejaron solo con una barra de vida. En ese instante todos los fantasmas se detuvieron. Mario ya no podía correr. Solo me movía arrastrándome. No sabía qué hacer. Ya no había forma de ganar. Al acercarme un poco con Bowser él me dijo: al final yo gané. Empezó a reírse muy distorsionado. La pantalla se puso en negro. Escuché el soundtrack de Mario muriendo junto con la risa de Bowser. El juego había terminado. Comenzaron los créditos. Me quedé viendo los créditos pensando en encontrar algo más. Al terminar no apareció la imagen final. Solo decía el fin. Después de unos segundos se quitó esa frase. Sonó la pantalla de Game Over y apareció Mario. Esta creepypasta fue muy buena, pero a la vez dio mucho miedo. Creo que esta noche no dormiré bien. Esta fue la creepypasta más larga que reaccioné en todo mi canal. Bueno, eso era todo, pero no se preocupen, seguiré reaccionando. Adiós mis bronies y subsedos.